Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, pues si quieren empezamos. No sé, diputada Ana Lilia Herrera, si estamos ya todos. En vivo, ya están. Bueno. Listo. Muy buen día. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de conectarse. Estamos en el colectivo 50+1. Hoy estamos de manteles muy largos porque está nuestra líder nacional, María Elena Orantes, chiapaneca, con mucho orgullo. Y bueno, pues hoy con la tecnología que nos permite estar desde cualquier rincón sumados en torno a causas concretas. Gracias, querida Nena Orantes. Quiero agradecer y reconocer la presencia en este espacio plural, en este espacio de causas, de conciencia, de mis muy queridas amigas presidentas de los colectivos de Oaxaca, de Mariana Benítez, del colectivo de Tamaulipas, Mariana Rodríguez, por supuesto, de Angélica de la Peña, quien es la responsable del tema de derechos humanos en el colectivo nacional. Y bueno, pues hoy estamos en una hermandad con las constituyentes feministas de la Ciudad de México y le agradezco y le reconozco mucho a mi paisana Indira Sandoval que hoy podamos estar en esto que ya lo traemos hace rato, que ya hay una iniciativa presentada en el Congreso local y que hemos hecho el compromiso público de impulsar la legislación correspondiente en el ámbito federal. Por eso quiero reconocer también la participación de quien acaba de dejar con una enorme dignidad, con una enorme responsabilidad, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, también orgullosamente mexiquense, Laura Rojas. Gracias, paisana, por la oportunidad de estar aquí, pero también porque fuiste quien estuvo ahí impulsando que hiciéramos el foro para que hiciéramos este compromiso, legisladoras federales de todos los grupos parlamentarios. Y bueno, aquí no queremos solamente las opiniones de mujeres. Nos interesa, está Pati Cárdenas, perdóname Pati, desde Aguascalientes también, presidenta del colectivo allá, muchísimas gracias por acompañarnos. Que aquí queremos escuchar también las voces de los hombres, pero de hombres comprometidos con nuestras causas, porque las causas de las mujeres son las causas de una mejor sociedad en su conjunto. Así que valoro mucho la presencia y la participación de Pedro Zamudio, quien preside el Consejo del Instituto Electoral del Estado de México, del magistrado presidente Ricardo Sodi, que se está por conectarse en unos minutos, y por supuesto del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera. Vamos a hacer una modificación en el orden del día porque la Comisión de Derechos Humanos ha recibido un exhorto del Congreso local y creemos y entendemos que es de la mayor importancia que esta respuesta sea pública y así lo va a hacer el presidente de la comisión, Jorge Olvera. Así que le vamos a ceder el uso de la palabra para que él arranque. Va a tener que retirarse, pero le agradecemos mucho el esfuerzo de cumplir con ambas responsabilidades. Déjenme presento muy rápido al presidente. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Derecho Procesal por la UAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hasta hace poco se desempeñó como rector de la máxima casa de estudios del Estado de México, la UAM, para el periodo 2013-2017, donde impulsó e instauró la Coordinación Institucional de Equidad de Género y el Protocolo de Actuación para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación contra la diversidad de la identidad sexual y de género. Actualmente preside, como ya lo dije, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muy bienvenido, presidente. Le cedo el uso de la palabra. Diputada, muchísimas gracias. Ana Lilia Herrera Ansaldo, diputada federal por el Estado y presidenta de 50+1, capítulo Estado de México. Gracias por la benevolencia y la bondad de tu invitación. Saludo a Laura Rojas Hernández, diputada federal por la entidad, también integrante de este colectivo.
por supuesto, a María Elena Orantes, presidenta del Colectivo Nacional 50+1, a Indira Sandoval, integrante de las constituyentes feministas. Saludo al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio. Muchísimas gracias por la invitación, en novio de los tiempos. Yo me permito compartir con todos ustedes esta ponencia muy sintética, muy rápida, que trata de decir, de solidarizarse con todas ustedes en este colectivo, pero también algo muy importante que dijo Ana Lilia Herrera. También la opinión de los hombres es importante. Lo que no es solidario, lo que no es recíproco, muchas veces se queda solamente en una parte y se puede diluir, y ese es el gran peligro de la comunicación humana. La ministra de Igualdad de Género del gobierno de España, Irene Montero, ha acuñado la frase: el feminismo salva vidas y amplía derechos. Tanta razón encuentro en las palabras de la política española. El movimiento feminista en México también ha logrado un ensanchamiento de derechos, el respeto y garantía de los mismos. Ha dinamizado a los poderes públicos, a los órdenes de gobierno y organismos autónomos, y ha fomentado la unión femenina, la cooperación, la integración y la solidaridad nacional. Ha inspirado a mujeres a organizarse y crear redes de organizaciones de apoyo y lucha. Un ejemplo de ellos es, sin lugar a dudas, el colectivo 50+1, un grupo de mujeres decididas, proactivas, comprometidas y con amplia visión, quienes luchan por el pleno respeto del derecho de las mujeres. Destaco indudablemente la trayectoria y el liderazgo de su presidenta, María Elena Orantes, con quien coincidimos totalmente en esta Casa de la Dignidad. La violencia de género es la lucha del siglo XXI. Para el mejoramiento eventos sociales que promueven. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra niñas y mujeres representa una violación a los derechos humanos de proporciones pandémicas y ocurre en espacios públicos y privados. Ocurre en la calle, ocurre en los hogares, ocurre en las aulas, y también hay que decirlo abiertamente, ocurre en el interior de los organismos y dependencias públicas, en el seno legislativo y en el seno judicial. Pero muchas de estas violencias se han invisibilizado y normalizado. No pasa un día sin que a las mujeres se les acose, violente, física, psicológica o sexualmente, sobre todo en esta década y particularmente en este año, que se ha catalogado como uno de los más violentos hacia las mujeres. Aprovecho para saludar al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, a magistrado Sodi, muchas gracias. Pero a pesar de ello, la mujer en este país, como expresó la precursora mexicana del feminismo, Laurana Wright, se ha levantado como el astro que noche tempestuosa logra brillar entre la densa oscuridad del cielo. Su servidor, partidario de los derechos de las mujeres, participa en este foro virtual, espacio que nos permitirá exponer nuestras ideas, reflexiones y opiniones acerca de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género. La iniciativa a todas luces es poderosa y visionaria, ya que busca garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en un cargo público. Tiene el objetivo de sumar a las filas de funcionarios y representantes públicos a personas éticas, respetuosas de las mujeres y de la dignidad humana, además de garantizar que las personas que ejerzan un cargo público cubran los requisitos de eficiencia, honorabilidad, honestidad, probidad, imparcialidad y buena reputación. Se exija el pleno respeto a los derechos de las mujeres. Esto visto no como una opción, sino como una obligación. Elevemos los estándares de la ética pública. En la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México estamos a favor totalmente de esta iniciativa. No solo porque dará la garantía de tener mejores funcionarios públicos, jueces y representantes de la colectividad, sino porque representa un símbolo de apoyo a las víctimas, una conquista más dentro de la agenda feminista, de este movimiento revolucionario del siglo XXI.
La violencia de género es una violación a los derechos humanos, es una amenaza a la dignidad, a la seguridad, a la salud y al bienestar y a la paz de las personas. Es, en suma, una incompatibilidad con el concepto de trabajo honesto y decente. Impulsar la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género es atender el compromiso que todas las instituciones tenemos con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Desde la CODEM lo decimos con contundencia, que la violencia no se premie, que se tope con una política de puertas cerradas. Los agresores nunca deben salirse con la suya, mucho menos deben contar con el poder para evadir el respeto a la dignidad humana y los derechos de las mujeres mexicanas. Sin embargo, para que esta iniciativa sea integral, llamamos a las impulsoras a considerar la posibilidad de integrar a la iniciativa un programa de reeducación, capacitación y sensibilización como prevención, pero también contra estos mismos agresores. México, como Estado parte de la Convención sobre la eliminación de toda forma contra la discriminación de la mujer, debe tomar en todas las esferas y en la esfera pública y política las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio pleno y su goce de derechos. Es por ello que la Defensoría Mexiquense se encuentra fuertemente comprometida para prevenir, atender y erradicar la violencia de género hacia el interior y hacia el exterior del organismo. Para prevenir la violencia de género en el interior de esta institución, creamos la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, órgano de consulta y asesoría en materia de igualdad de género y violencia laboral, que establece medidas para prevenir la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación. Contamos con un protocolo para la prevención, atención y sanción en caso de hostigamiento sexual. Guiamos nuestro actuar bajo la política de igualdad laboral, no discriminación y prevención de riesgos psicosociales, lo cual es aplicable a todo este organismo. En nuestra institución queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia, segregación hacia el personal y entre el personal, así como toda discriminación y toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por diversos motivos, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentra el género. Capacitamos permanentemente a todo el personal en materia de ética pública. Y es importante destacar, y eso nos da mucho gusto, que el 50% de los puestos directivos está ocupado por mujeres. Para prevenir la violencia de género en el Estado de México, la CODEM creó la Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con violencia de género y para sensibilizar a las autoridades competentes para que brinden una atención con perspectiva hacia las mujeres. A la fecha, esta unidad administrativa tramita 151 expedientes desde su creación en 2018. Emitimos la Recomendación General 1/2018 para prevenir la violencia de género en el Estado de México, dirigida a los poderes del Estado, Ejecutivo y Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, titulares de las presidencias municipales e integrantes de los ayuntamientos. Sostenemos reuniones con autoridades municipales permanentemente para revisar la agenda de violencia de género. Lanzamos el programa de protección y acceso a la justicia en casos de violencia digital de género para intervenir oportunamente en el incremento de la ciberdelincuencia, como es la trata de personas, extorsión, pornografía infantil, explotación sexual, acoso cibernético, robo de identidad y fraudes, entre otros. Editamos la investigación, la violencia contra las mujeres rurales e indígenas en San Felipe del Progreso, diagnóstico desde un enfoque de género. Emitimos pronunciamientos públicos en los que condenamos enérgicamente toda forma de violencia por razón de género. Impulsamos la campaña permanente para prevenir la violencia de género y promover la paternidad activa y corresponsable. En esta institución, como todas las deben de tener, se debe de sostener el deber moral y constitucional de apoyar a las mujeres ante las arbitrariedades y abusos. Todas ellas, sin importar su edad, merecen gozar de plena libertad,
de total respeto a su dignidad, integridad y vida. Las niñas y mujeres tienen que saber que ante cualquier tipo de violencia no están solas, que existen instituciones y colectivos que tienen el deber de protegerlas y de velar por su integridad, pero sobre todo su dignidad. Es por ello que respaldamos la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, que pugna por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Lo reiteramos, lo subrayamos, lo enfatizamos una vez más. En la Defensoría Mexiquense estamos abiertos a todas las iniciativas de las mujeres y de todos los colectivos, toda vez que ellas exigen el reconocimiento y garantía de sus derechos. No vamos a permitir que a la mujer se le reduzca en la aritmética social. Como lo ha señalado Michelle Bachelet, las mujeres no solicitan ningún derecho especial, no están pidiendo ni concesiones ni privilegios. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Tanto hombres como mujeres tenemos que disfrutar de estos mismos derechos y de los mismos deberes, siempre en pie de igualdad. Dígase hombre y mujer y ya se han dicho todos los derechos. José Martí, muchísimas gracias a todos y sería cuanto. Gracias, Anita. Muchísimas gracias por el espacio, mucho éxito en el Congreso, en un tema de mayor importancia, en el que las mexiquenses y este colectivo se ha pronunciado también a favor de las mujeres y de todos sus derechos. Le cedo la conducción a nuestra muy querida y distinguida paisana Laura Rojas, y quiero nada más agradecer la presencia también de Lorena Martínez, presidenta del colectivo en Jalisco. Muchísimas gracias. Mariana Benítez otra vez, Mariana Rodríguez de Tamaulipas, Oaxaca Benítez. Y bueno, pues muchísimas gracias. Cedo el uso de la palabra a Laura Rojas. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Ana Lilia, querida paisana, por permitirme participar en este evento. Por supuesto, reconocerte el trabajo como presidenta de nuestro colectivo 50+1 en el Estado de México, y también saludo con mucho gusto a las otras compañeras del colectivo 50+1 de otros estados de la República. Bueno, vamos a continuar con nuestros expositores. Ahora quisiera cederle la palabra a Ricardo Sodi, que él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia y es doctor en Derecho cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito académico es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional desde 1991 a la fecha en el programa de licenciatura de la Universidad de Anáhuac, México, y profesor de posgrado en las universidades Anáhuac, México, Anáhuac, Mayab, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura para el periodo 2020-2025. Muchas gracias, Ricardo Im, tiene usted la palabra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Me da mucho gusto estar con este selecto y distinguido grupo de mujeres y hombres preocupados por los grandes problemas nacionales. A Ana Lilia, muchas gracias por la generosa invitación, incluirme y darme la oportunidad de charlar con ustedes, de conversar sobre la perspectiva judicial de estos procesos. Como una introducción, yo considero que educar es la base de la construcción de toda ciudadanía. Si no educamos desde el kinder, desde la casa, desde la familia, pero sobre todo también en las instituciones educativas, no vamos a poder perseverar en un esfuerzo que distingue a los países desarrollados de los subdesarrollados, que es el equilibrio de roles, el ejercicio de una adecuada masculinidad y desde luego una perspectiva de género en la construcción de una sociedad. Eso evita discriminaciones y sobre todo construye una sociedad sólida basada en la igualdad de género. Lo primero sería, desde luego, también transformar el rol del hombre en la sociedad y el de la mujer en la sociedad,
promover masculinidad, es decir, romper los roles estereotipados de hombre y mujer y buscar que los hombres realmente colaboren en todos los aspectos de la vida social, igualmente que las mujeres. Ese primer aspecto que ha dado como un género, un tufo de machismo a nuestra sociedad, tenemos que erradicarlo. Y la mejor forma de erradicarlo es con educación, con ejemplo, con promoción de políticas públicas adecuadas que nos permitan romper esos estereotipos equivocados. Segundo, en el Tribunal Superior de Justicia incluso tengo una pequeña presentación estadística. Hemos notado lo siguiente en esta etapa de pandemia y es algo muy importante lo que les voy a comentar. ¿Qué sucedió cuando a partir del 20 de marzo se suspendieron las actividades prácticamente de toda la República? Y el Estado de México no fue la excepción, suspendimos 30 días, nos reorganizamos y lanzamos un tribunal electrónico. Pero solamente dejamos guardias para atender violencia de género y para atender los temas relacionados con pensión alimenticia y desde luego en materia penal, todo lo relacionado con diligencias que no admitían demora. ¿Cuál fue el fenómeno que observamos al principio? Una disminución enorme respecto del año anterior de las denuncias por violencia de género. Un incremento muy fuerte en las solicitudes de convivencia familiar virtual. Se lanzó un programa de convivencias virtuales en los centros de convivencia familiar y desde luego también un incremento en las demandas de pago de pensión alimenticia. Respecto a lo primero, a pesar de que hubo una disminución de violencia de género y todos esperábamos lo contrario, esa curva que al principio disminuyó, posteriormente en el mes de mayo, cuando reanudamos el tribunal electrónico y en el mes de julio, cuando ya reanudamos prácticamente el 100% de los servicios, inclusive presenciales en el tribunal, se incrementó y se disparó. Casi se cuadruplicó en relación a los temas anteriores. ¿Qué interpreto yo de esto? Que en el tiempo de la pandemia hubo un sometimiento fuerte, un exceso de violencia familiar, pero no denunciado. Tenemos que promover la cultura de la denuncia y la cultura de la denuncia aparejada a una cultura de la adecuada protección de las personas que sufren violencia familiar, que en un 99%, 98% son mujeres, pero también hay violencia familiar en contra de los hombres en un porcentaje pequeñísimo. De hecho, la estadística que tengo del tribunal, de cada 100 casos, 98 son mujeres que sufren violencia familiar y 2 casos relacionados con hombres. Entonces, el problema es ¿por qué no denuncian las mujeres? Porque tienen temor, porque no tienen una posibilidad de enfrentar la vida y la protección de sus familias de forma independiente. Entonces, no tenemos una figura empoderada de la mujer que pueda enfrentar al hombre en condiciones de igualdad y se provocan unas asimetrías tremendas que provocan, obviamente, que no se denuncie, que no se acuda y además el desconocimiento de los derechos de la mujer y de su ejercicio es lo que afecta que esas mujeres puedan acudir ante las autoridades. Entonces, primera medida que yo recomendaría, inclusive a nivel legislativo, necesitamos crear centros de atención, de formación y potencializar los que ya hay, de asesoría a la mujer para que encuentre, 1, quien la escuche, 2, quien la oriente, 3, quien la proteja y 4, quien la represente. Porque muchas de estas mujeres están en situación de vulnerabilidad económica, no tienen recursos para contratar un abogado y las instancias públicas son insuficientes. Yo he platicado inclusive con asociaciones, barras y colegios de abogados del Estado de México y los he instado a que en el seno de sus organizaciones creen centros de atención a la mujer donde hagan trabajo pro bono. Que cada abogado colegiado, abogado asociado, lleve un caso a la vez de una mujer que necesite protección y se creen centros y se organicen. La clave de esto es la organización y el desarrollo de solidarias para que se pueda lograr este espacio. Desde el tribunal estamos empujando y apoyando a las asociaciones de abogados, colegios, barras en el Estado de México y también las nacionales para que nos apoyen en este proyecto. Incluso con la barra mexicana, Colegio de Abogados, una institución nacional, a través de un programa que tienen ellos vinculado con una estructura que se llama Appleseed, hemos tratado de concientizar para que los esfuerzos de la asesoría gratuita en materia familiar se encaucen a la atención de la violencia de género, sobre todo
darle ese aspecto de escucha, orientación, protección y representación a la mujer, que son los 4 ejes clave que tenemos que manejar en este sentido. Después, en el Tribunal Electrónico logramos desarrollar en los centros de convivencia familiar un esquema electrónico. ¿Qué sucedió con esto? Cuando viene el tema de la pandemia, las personas que tenían que custodia compartida con sus hijos, que no podían compartir la custodia de los hijos, una porque no podían salir los niños, o se tomaba como pretexto la pandemia para no dejarlos compartir o convivir con sus otros familiares. Y entonces, ¿qué se estuvo haciendo? Se cambió el régimen de convivencia a través de audiencias virtuales donde participaba el juez y donde participaba un trabajador social y las partes involucradas. Logramos más de 3,840 convivencias y cambios de régimen de convivencia entre los padres que tenían custodias compartidas. Y aquí les quiero comentar un efecto positivo que observé. A través de ese cambio de régimen, sobre todo con la concientización del personal de centros de convivencia familiar, se logró acuerdos entre los familiares para que los niños, que son los que también tienen el derecho de ver a los padres, no es el padre el que tiene el derecho de ver al niño, es el niño el que tiene el derecho de convivir con sus 2 padres. Y esa perspectiva es la que tenemos que empujar. Por encima de cualquier cosa está el interés superior de los menores, y ellos tienen el derecho de convivir con ambos padres. Y entendemos que puede haber conflictos entre los padres, pero esos conflictos deben de quedar por abajo del interés del menor y crearse los mecanismos adecuados para que los niños puedan convivir con ambos padres de la mejor manera posible. ¿Cuál fue el resultado de esto? Vamos, en un 30% de los casos que estaban sumamente agresivos los padres y no dejaban convivir a los padres, se llegó a un acuerdo con ellos y se transformó el régimen de visitas y ya no era necesaria la intervención del tribunal, sino que los padres voluntariamente permitían que sus hijos se comunicaran con el otro progenitor que no tenía la custodia del menor. Y eso a través de un esquema de conciliación que se llevó a cabo con psicólogos, con especialistas en materia de convivencia familiar, y lograron el restablecimiento de esos vínculos familiares rotos. Entonces, ¿qué estrategia debemos de seguir? Pues dada esta experiencia bastante positiva, vamos a perseverar en el Centro de Conciliación y Mediación del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Vamos a promover más especialistas en mediación familiar. Por eso recientemente presenté una iniciativa al Congreso del Estado. La primera vez que el Tribunal Superior de Justicia ejercita su derecho a iniciativa y presenta una iniciativa a la legislatura estatal, solicitando que en materia familiar se creara una instancia de información. No es obligatorio ir a la mediación, pero sí será obligatorio acudir por lo menos a una sesión, aunque sea virtual, de información, donde vamos a tratar de captar a las personas en conflicto para que logren una conciliación de sus intereses. Yo creo que la justicia restaurativa es mucho mejor que la justicia tradicional porque reconstruye un tejido social dañado. Y el tejido social dañado, que es el tejido familiar, es el que más resiente la sociedad. Cuando hay un tejido social dañado, no se generan buenos ciudadanos, no se generan personas productivas a la sociedad, sino que se repiten estereotipos y moldes de conducta. Y así el hijo de un padre violento, con diferentes vicios, pero sobre todo violencia familiar, a su vez va a repetir el patrón de conducta. Una mujer sumisa, totalmente sometida a los caprichos y a la decisión de un hombre que no respeta sus derechos ni su dignidad, pues va a provocar que sus hijas y sus hijos encuentren ese rol como el indicado y el correcto. Entonces, la estrategia que estamos siguiendo desde el Tribunal Superior de Justicia es a través de la conciliación, de la mediación y la educación, en un programa que se llama Yo por la Justicia, donde estamos yendo a los colegios a informarles a los jóvenes, a los niños, cómo debe de tenerse esa relación familiar y cómo se puede construir a través de la mediación los ejercicios para resolver problemas entre personas que tienen conflictos. El tema de la mediación y la conciliación es una estrategia que vamos a seguir muy
decididamente desde el Tribunal Superior, porque hemos demostrado en esta época de pandemia que funciona para restablecer el tejido social dañado en las relaciones familiares. Otro tema que hemos visto muchísimo en estos días es la omisión en el cumplimiento de pensiones alimenticias. Es un problema gravísimo, porque ¿qué sucede cuando un juez familiar decreta una pensión alimenticia a favor de los menores y sobre todo en el caso de las mujeres, a favor de las mujeres? ¿Qué pasa con esto? El hombre, normalmente el deudor alimenticio en el 99% de los casos son hombres, incumple con su obligación. Incumple con su obligación y no hay forma de asegurar esa pensión alimenticia. Las que tienen o los que tienen una fuente de trabajo adecuada, no hay problema. Se asegura, se manda oficio al centro de trabajo, se asegura la pensión y se acaba el problema. El tema es que en México la economía informal es elevadísima y la gran mayoría de los mexicanos no cuenta con una fuente de trabajo formal donde podamos asegurar esas pensiones alimenticias. Es así que yo creo que en las iniciativas que están ustedes promoviendo me parece muy importante que se establezcan estrategias legales para determinar quién incumple con su pensión alimenticia, porque es una cuestión de interés público, es una cuestión fundamental para que no haya abandono de los menores, de los deudores, de los acreedores alimentarios y sobre todo para que se cree una política de conciencia nacional de que no se puede jugar con los niños en el sentido de que si la madre no recibe pensión, no le deja ver a los niños al padre. Y si el padre no ve a los niños, no paga pensión. Y se genera un círculo vicioso en ese sentido. Y los niños se convierten en rehenes de los conflictos de los padres. Ese esquema tenemos que romperlo. La forma de romperlo es primero crear un registro nacional de deudores alimentarios, o por lo menos un registro estatal de deudores alimentarios. Y ese registro estatal de deudores alimentarios que sirva para vincularlo con el ejercicio de algún otro trámite y se vea si esta persona es deudor alimentario, pues que no prospere su trámite hasta que no cumpla con ese deudor. Válganme la expresión coloquial, algo así como un buró de crédito alimentario. Es decir, o bien subirlo al buró de crédito también podría ser una solución, que las personas que tengan obligaciones alimentarias pendientes y no las cumplan, ¿verdad? En este caso, se lleve un registro y se les bloquee ciertos trámites o se les niegue el otorgamiento de crédito o se les niegue el ingreso a una institución pública para trabajar porque son deudores alimentarios. La deuda alimentaria es uno de los grandes lastres que tiene nuestra sociedad. Hay una cultura del incumplimiento, una cultura machista del incumplimiento y que no corresponde al rol de una sociedad avanzada o de una sociedad que pretende salir del retraso. En el momento en que tengamos roles perfectamente compartidos y sobre todo cumplimiento de las obligaciones alimentarias, habremos dado un paso muy importante en la construcción de una sociedad más igualitaria, con menores asimetrías y sobre todo donde se respeten los derechos de las mujeres y de los menores. En términos generales, esa sería mi propuesta en mi intervención y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta o aclaración. Tampoco he querido abusar de su tiempo, porque normalmente uno agota la paciencia de los oyentes antes de agotar el tema. Pero bueno, les agradezco muchísimo su invitación y espero que mis reflexiones puedan ser de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta brillante exposición. La verdad es que nos deja datos muy reveladores y además muy preocupantes. Sobre esta última reflexión quisiera yo enfatizar esta parte que usted ha apuntado muy bien sobre la deuda alimentaria que no corresponde al tipo de sociedad que queremos ser, y creo que las ideas que nos ha planteado son muy pertinentes y creo que vale la pena que entre todas las empecemos también a considerar como alguna iniciativa legislativa, sobre todo esta que menciona de reportarlos al buró de crédito. Quiero comentarles que nos están siguiendo en este foro desde la Ciudad de México, por supuesto desde el Estado de México, pero también desde la Ciudad de México, Baja California Sur,
Chiapas, Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Muchas gracias a todos y a todas las que están siguiendo este foro. Y ahora, si me permiten, vamos a darle la palabra a Pedro Zamudio Godínez, que es licenciado en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y cuenta con estudios de maestría en Pedagogía por la misma Casa de Estudios y de Procesos e Instituciones Electorales por el INE. Cuenta con 25 años de experiencia laboral en instituciones electorales. Actualmente es consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Muchas gracias, Pedro, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, diputada. Buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco el favor de la invitación. Ya hemos podido colaborar en algún otro evento de 50+1 y son siempre eventos donde uno aprende, sobre todo. Más que venir a exponer, vengo a aprender y con ese ánimo acepté la invitación. Muchísimas gracias a las organizadoras. No las menciono por su nombre para no faltar con ninguna, pero me da mucho gusto ver lo que ya considero caras conocidas y sentirme en un ambiente de confianza y amistad. Muchísimas gracias. Esto que nos dijo Ana Lilia al inicio de que escuchar la opinión de los hombres, la voz de los hombres, me parece fundamental. En el Instituto Electoral del Estado de México tenemos muy claro que los avances, que las obligaciones en materia de paridad de género en particular, que es la parte que nos toca como institución administradora de lo electoral en la entidad, pasan no solo por reconocer el derecho de las mujeres, sino también por informar a los hombres de las posibilidades que tienen de violentar esos derechos. Es un asunto muy interesante. Quisiera aprovechar las intervenciones de don Jorge y de don Ricardo para señalar que esta es una parte importante. Es un asunto, es un tema cultural. Recordaba ahorita que los escuchaba a ellos, recordaba un evento con este tema al que acudí el año pasado y escuchaba a una mujer, una señora con participación política de más de 30 años. Estábamos hablando de la iniciativa No es el costo, una iniciativa muy interesante respecto de explicarle a las mujeres, sobre todo, que los problemas asociados con su participación política deben ser solo los de participación política, no los que relativos a su género. Y esta persona, con 30 años, les digo, de actividad en la política, decía, pues es que esto me ha pasado todo el tiempo, pero yo creí que era normal, yo creí que así era, que así tenía que ser. Y creo que esa es una parte muy importante que podamos aprender, que podamos informarnos, que podamos cambiar el esquema, la estructura, para que entendamos que no es así, que ni es así como tiene que ser, ni va a poder seguir siendo como ha sido hasta el momento. Reconozco esta iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género como parte de las transformaciones que han impulsado las mujeres desde la sociedad civil y en espacios de toma de decisiones públicas. He sido testigo, he trabajado en asuntos electorales ya muchos años, desde el siglo pasado, me gusta decir, y he podido constatar cómo se fue avanzando y a partir de exigencias. Esto es algo muy interesante también. No hay nada regalado, no son graciosas concesiones, son exigencias que ustedes han hecho, documentadas, informadas, avances en los que el Estado mexicano me parece que de alguna manera, seguramente con sus reticencias, con sus limitaciones, pero avances en los que el Estado mexicano se ha comprometido desde hace ya varios años. Como ciudadano y servidor público electoral, he observado y acompañado los cambios que se han dado de manera constante y contundente en los últimos 20 años en la reconfiguración de relaciones de poder entre mujeres, hombres y todas las personas que integran nuestra sociedad. En el ámbito político electoral se logró pasar de un sistema de cuotas de género establecido en la legislación a la paridad de género como un principio constitucional. Esto no es un avance menor, no es una cosa no es solo un cambio conceptual, sino es el compromiso del Estado mexicano de que reconocer a la paridad de género como algo que se tiene que hacer, como algo que se tiene que conseguir, no solo que buscar, sino que conseguir para mejorar el actuar en general, de mejorar la política. Me gusta mucho la frase de Michelle Bachelet, aquella ya famosa y que seguramente ustedes conocen, de cuando una mujer entra en la política, cambia a la mujer. Cuando muchas mujeres entran en la política, la que cambia es la política. Estoy plenamente convencido de ello. Con la reforma conocida como de paridad en todo, en nuestra Constitución Federal, se amplió este principio constitucional a todos los niveles de gobierno y poderes de la Unión, incluyendo los órganos autónomos como el que actualmente me toca encabezar, y así como los municipios indígenas, y es un reto mayúsculo que requiere de la armonización legislativa estatal para su debido cumplimiento. Este año 2020 ha sido un año en el que las exigencias del respeto a los derechos de las mujeres se ha hecho escuchar. En el ámbito electoral, por supuesto, se han empujado importantes transformaciones en la vida pública y en las formas de hacer política. Muestra de ello es la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, formalmente publicada en abril de este año,
a través de la cual se realizaron modificaciones y adiciones a 8 ordenamientos jurídicos generales y federales, que no voy a leer la lista, ustedes los conocen perfectamente, pero me interesa más abordar y aprovechar a las más de 100 personas que están siguiendo este evento en línea y a las que lo verán después, porque he notado que se quedan depositados en la página de Facebook de 50+1 Estado de México. Aprovechar para hablar un poquito de los antecedentes, cómo es que llegamos a este punto. Son las mujeres quienes han marcado en nuestro país y en nuestras entidades federativas la ruta de las transformaciones para una vida democrática más justa, más igualitaria y libre de violencia en su contra. Quisiera hablar desde el ámbito de actuación de lo electoral y mi experiencia profesional, en la cual hemos atestiguado de manera directa cómo estos cambios han impactado en nuestro quehacer institucional, a la par del acelerado incremento de la participación de las mujeres como candidatas y funcionarias electas. Se ha hecho visible la violencia a la que se enfrentan como parte de su ejercicio. Este no debería ser el costo. Les refería a la campaña en la que en el proceso electoral 2017-2018 el Instituto Electoral del Estado de México se sumó decididamente, y debo reconocerlo también con la amplia participación de las fuerzas políticas en el Estado de México. Somos un estado donde los avances que hemos buscado o que hemos procurado como Instituto Electoral del Estado de México han estado acompañados de las fuerzas políticas. Me parece además que las mujeres al interior de sus propias fuerzas políticas son una voz que cada vez se escucha más y con mayor contundencia. Junto con esta mayor visibilización de la grave problemática, también han surgido nuevos criterios jurisdiccionales que vinculo con su iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género, pues también han sido promovidas por mujeres que participan en política. Concretamente quisiera referir la sentencia 140/2018 de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual el partido Mujeres Revolucionarias del Estado de Oaxaca impugnó el registro de candidaturas de 2 presidentes municipales que buscaban su reelección, con el argumento de que incumplían el requisito de tener un modo honesto de vivir que se establece en la Constitución local y prácticamente en todas las constituciones estatales como requisito para ser registrado como candidata o candidato. Específicamente, el partido solicitó la cancelación del registro de Juan García Arias y Pablo Ánica Valentín como candidatos, pues consideraban que estos ciudadanos eran inelegibles, pues durante el ejercicio de sus cargos incurrieron en actos de violencia política en razón de género en contra de otros integrantes de sus cabildos, por lo que no cumplían con el requisito de tener un modo honesto de vivir. En una resolución ahora ya histórica, la Sala de Jalapa dejó sin efecto los registros de las candidaturas de ambas personas a los cargos de presidente municipal y se ordenó a la coalición y partido político que los postulaban que realizaran las sustituciones correspondientes. Inconforme con esta resolución, uno de los involucrados, Juan García Arias, acudió a la Sala Superior para recurrir la sentencia de la Sala de Jalapa y la determinación de la Sala Superior a través del Subreg 531/2018 fue confirmar esta resolución y dejar sin efectos el registro a la candidatura. Estos criterios no son, aunque son orientadores y no son aplicables en todos los casos y a rajatabla para las autoridades administrativas, pero por ello la importancia de cambios normativos como la iniciativa 3 de 3 de la que estamos platicando. Lo que ahora tenemos es la oportunidad de que quienes hayan ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género no puedan competir por un cargo de elección popular. Esto es, ya no será necesario, no sería necesario que una ciudadana o grupos organizados de ciudadanas acudieran a los tribunales de manera individual, caso por caso, sino que sea un tema genérico y las autoridades electorales tendremos entonces la obligación de generar las regulaciones necesarias para dar certeza a todas las partes involucradas. Siguiendo el curso de nuestra historia reciente, en la reforma del pasado mes de abril se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como requisito para ser diputado, senador o senadora, el no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas reformas han generado también precedentes en los órganos jurisdiccionales. Es el caso de la sentencia al Subreg 91 de este año 2020, y acumulado a través de la cual se ordena al Instituto Nacional Electoral instaurar el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género y emitir los lineamientos correspondientes. Esto está relacionado con un asunto también de la Sala Jalapa del pasado 2 de junio, en el cual Nayeli Ortiz Jiménez, regidora del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, solicitó se reconocieran actos de violencia política en su contra por parte del presidente municipal. Después de realizar el análisis, la Sala Jalapa acreditó la modalidad de violencia en contra de la regidora Ortiz y como parte de las medidas de reparación integral ordenó dar vista al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al OPLE de Oaxaca, para que dentro de su ámbito de competencia, 1, lleve un registro de ciudadanos que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia de violencia política en razón de género. 2, en ese registro inscriba al ciudadano Dante Montaño Montero. Y 3, ello se ha tomado en consideración en el próximo proceso electoral ordinario 2021.
De igual manera, esa resolución ordena dar vista al Consejo General del INE para que en caso de que el ciudadano Dante Montaño Montero pretenda participar como candidato a un cargo de elección federal, se adopte también la determinación que a derecho corresponda. Esta sentencia también fue recurrida por el imputado y confirmada por la Sala Superior, donde señala, lo voy a leer textual: es válido y constitucional ordenar la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género, porque se cumple el mandato constitucional al establecer un instrumento que permita verificar si una persona cumple el requisito de modo honesto de vivir y en consecuencia pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular. De tal forma, con este tipo de listas, las autoridades podrán conocer de manera puntual a quienes han infringido los derechos políticos de las mujeres, lo que contribuye a a cumplir los deberes de protección y erradicación de la violencia contra la mujer que tienen o tenemos todas las autoridades del país. Hay que precisar que dependerá de los efectos y sanciones que se establezcan en las propias sentencias si se desvirtúa el modo honesto de vivir. Con esta sentencia, la Sala Superior determinó un criterio relevante para la sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género al constituir una medida de reparación integral, adecuada y racional para las víctimas, que consiste en la creación por parte del INE de un registro nacional de personas sancionadas. Al momento, a la hora y fecha en que estamos platicando, ya está vigente este registro. El pasado 4 de septiembre, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y se encuentran estos lineamientos vigentes desde el pasado 7 de septiembre, cuando dio inicio el proceso electoral federal 2021. En las entidades, una vez iniciado el proceso electoral federal, cada entidad habrá de irse sumando. En el Estado de México lo haremos hasta enero y estamos todavía en una ventana de oportunidad para que la legislatura realice modificaciones a nuestra legislación. Vale la pena destacar y recordar, estamos a la espera de la publicación de los cambios legislativos en el Estado de México, pero quiero, a nombre de mis compañeras y compañeros consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, darles a ustedes la más absoluta garantía de que más allá de la publicación formal y legal de los cambios legales, en el instituto ya hemos tomado medidas, les decía, y me parece que lo debo reconocer, y me parece muy afortunado que así sea, con la cercanía, con el acompañamiento de las propias fuerzas políticas en el Estado de México que entienden la trascendencia de estos hechos. Ya hemos aplicado en el proceso anterior pasado los bloques de competitividad, se cumplió con la paridad de género de manera estricta. En la sustitución, los partidos tuvieron mucho cuidado en cumplir con estos principios y estamos en esa ruta. Con estos antecedentes, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género viene a reforzar, a través de cambios normativos, los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que se ejerce en el ámbito político. Dará un nuevo marco de actuación y de comportamiento para las servidoras y servidores públicos federales y locales. Y en el caso del Estado de México, les decía, el pasado 3 de agosto se aprobaron una serie de reformas legislativas y como parte de las mismas ya se incluyó en nuestra Constitución local el requisito para cualquier cargo de elección popular en el Estado, el no estar condenado o condenada por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género y no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos en el Estado ni en otra entidad federativa, no estar condenado o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual o de violencia de género, y se incorporó en el Código Electoral del Estado, como parte de las atribuciones de este instituto, el llevar el registro de antecedentes de los agresores sancionados judicial o administrativamente por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, en coordinación, dice la ley o el texto, con las autoridades competentes. Aunque estamos a la espera de que se publiquen estas reformas legislativas, desde la función electoral tenemos la obligación y el compromiso de orientar nuestras actuaciones conforme al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y estaremos trabajando para adecuar nuestra normatividad interna y generar acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aprovecho este espacio, ya abusé del tiempo, perdón, para refrendar nuestro compromiso con las mujeres para garantizar que podrán ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, libres de violencia y de cualquier tipo de discriminación en su contra. Es una convicción personal y puedo decirlo de mis compañeras y compañeros que integran el Instituto Electoral del Estado de México, pues nos toca como ciudadanos y funcionarios sumarnos a estos cambios de una manera respetuosa y responsable. Felicitamos entonces la iniciativa y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por estas muy oportunas y sobre todo muy útiles reflexiones sobre este tema y que sin duda nos van a servir mucho para esta construcción de la iniciativa a nivel federal.
Bueno, quiero ahora presentarles a Indira Sandoval. Ella es feminista y defensora de derechos humanos, es consultora independiente, especialista en temas de género, igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene estudios en Antropología Social por la ENA, cuenta con estudios en distintos diplomados. Perdón, un segundo. Tiene estudios también en, como comenté, distintos diplomados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, género, progresismo y democracia. Y es fundadora de las Constituyentes de la Ciudad de México Feministas, colectiva que inició de manera sustantiva en favor de los derechos de las mujeres en la Constitución de la Ciudad de México, autoras de la Constitución Violeta, la versión feminista de la Constitución Política. Bueno, Indira tiene una amplísima trayectoria y formación en materia de derechos humanos y sobre todo ha hecho enormes aportes a la causa feminista y es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Indira, por favor, nos gustaría que nos hicieras también algunos comentarios. Aprovecho para felicitarla por la excelente gestión a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. De igual manera, saludo con mucho gusto a las diputadas Mariana Rodríguez, a la diputada Ana Lilia Herrera, quien es nuestra anfitriona y ha hecho posible este foro. Saludo con muchísimo respeto a todas las compañeras presidentas de los distintos capítulos de 50+1 en los diferentes estados que hoy nos acompañan, a la presidenta nacional de este colectivo que desde una vocación democrática ha impulsado la posibilidad de que con este colectivo podamos generar en los distintos estados con María Elena Orantes la posibilidad de impulsar la iniciativa 3 de 3 y no es menor porque se vuelve sumamente significativa la participación de los entes que estarán operando este tipo de acciones como lo es el Poder Judicial y de verdad muy honrada de poder escuchar al presidente magistrado Ricardo Sodi y al presidente al consejero presidente Pedro Zamudio y bueno, entendemos la responsabilidad que el ombudsperson del Estado de México en un tema tan delicado y trascendental como la comparecencia hoy por el asunto de los hechos sucedidos en Ecatepec tenía hoy Jorge Olvera que poder atender. Y justo de eso se trata, del tema de la 3 de 3 desde las constituyentes lo hacemos desde una vocación democrática y en absoluto respeto a los derechos humanos de las mujeres, sumándonos a la ampliación del marco jurídico que ya se ha conquistado y que sin duda no es ninguna concesión, como se decía, el tema de la paridad, pero me gustaría colocar los apuntes sin abusar del tiempo en términos de diferenciar la violencia política contra las mujeres que ya se ganó en una reforma que viene en toda una armonización, por un lado el tema de la paridad y por otro lado el asunto de la erradicación de todo tipo de las formas en las que se puede manifestar la violencia política por razones de género, a poder diferenciar lo que plantea la 3 de 3 contra la violencia que no está peleado pero tiene componentes distintos. Es decir, la 3 de 3 contra la violencia y lo propone en 3 aspectos. Por un lado, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual o agresor en todas, acosador sexual o en todas las manifestaciones que la violencia sexual puede darse. Y 3, no ser agresor en el ámbito familiar, en los tipos y modalidades que se puede manifestar la violencia en el ámbito privado. 3 temas, no agresor, no acosador, no deudor, en 3 espacios. En los espacios de elección popular, en los espacios de designación, que son los cargos de confianza, los que no son electos en un proceso democrático, abierto, público, y en los cargos de concurso o de convocatoria, como son las ternas de los órganos autónomos. Entonces, estos 3 temas en estos 3 espacios y cumplir los tres aspectos en los 3 espacios. Y en el Estado de México nos encontramos en un momento sumamente significativo y valioso. Primero decir que los 3 temas se aprobaron en lo electoral, o sea que llevamos aquí 3
en un tema y que está pendiente, pero ya presentada la iniciativa, también para que tenga implicaciones en la administración pública, local y municipal, y en el Poder Judicial, en todo el estado. Está presentada la iniciativa para que puedan cumplirse estos 3 aspectos en los 3 poderes del estado. Decir que nos sumamos a esto que comentaba el presidente consejero, que apelamos a que pronto se publiquen estas reformas. Tenemos hasta el 30 de septiembre para que estas reformas puedan ser aplicables al próximo periodo electoral inmediato en el 2021 en lo que hace a lo local en el Estado de México, y que sin duda reconozco y agradezco el compromiso que tienen diputadas como Ana Lilia Herrera, la diputada Laura Angélica Rojas, la diputada Marta Tagle, Lorena Villavicencio, Vero Juárez, con quienes hemos ya estado preparando y está entregado el texto para que próximos días pueda ser una iniciativa en lo federal. Pero queremos también comentar por qué y cómo contribuye el 3 de 3 a la vida democrática de este país. Decir que sin duda la paridad coloca en el centro que cada vez más mujeres en el poder. También requerimos a menos agresores en las instituciones. Nos preocupa con muchísima, de sobremanera, temas como el caso de Jalisco, donde en un solo momento pudimos ver la gravedad de que un funcionario estuviera encontrado en flagrancia con una niña de 10 años desnuda en su auto, y que el juez lo que determinara es que por ser una niña no sintiera placer y entonces no había vinculación a proceso. Ahí estamos hablando de un funcionario público, director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, y de un juez. O temas como estos días que estuvimos muy atentas a que temas como el senador Cristóbal Arias pretenda ser candidato a gobernador en Michoacán y que tenga denuncias ante las instancias penales por intento de homicidio a su esposa. Pues es un asunto de feminicidio en grado de tentativa. Y bueno, tampoco nos asombra temas como que incluso en Michoacán a este candidato, el señor Mireles, que también se ha distinguido por una serie de acciones que vulneran, que denigran la dignidad de las mujeres y los derechos humanos, tenga como un cargo, una responsabilidad pública, y que las sanciones tengan que ver con, bueno, que sí entendemos la parte de la reeducación y de los cursos de género, pero esto no es suficiente. ¿Y qué colocamos en el centro las constituyentes? Colocamos que deben ser otros los estándares de la responsabilidad pública y política. Ya lo hemos comentado con otras compañeras y colegas, y me da mucho gusto saber que en este foro también nos escucha la compañera Angélica de la Peña, presidenta de Derechos Humanos o coordinadora de Derechos Humanos de este colectivo a nivel nacional, para colocar temas que ir más allá de los requisitos de elegibilidad, a poder transitar también a los requisitos de idoneidad. Pudiéramos estar cumpliendo algún tipo de requisitos con la ley, pero ¿a qué le llamamos, por ejemplo, en esta gran sentencia que nos dio la Sala de Jalapa, el modo honesto de vivir? ¿A qué le llamamos honestidad? ¿A qué le llamamos honorabilidad? O incluso yo preguntaría atrás, antes del 6 de junio de la aprobación en 2019 de la reforma constitucional de la paridad, hasta antes de ese momento, ¿de qué democracia estamos hablando si no es en favor de las mujeres? Y entonces ahora se trata de transitar de una paridad cuantitativa que ya logró conquistar el 50% de hombres y 50% de mujeres, a transitar a una paridad cualitativa, donde esos hombres y esas mujeres emanen de procesos democráticos en igualdad de condiciones, pero que también esos hombres y esas mujeres estén comprometidas y comprometidos con el marco jurídico constitucional, el nacional, el internacional, en materia de responsabilidad y corresponsabilidad para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, pero también de prevención, de atención, de la violencia en todas sus manifestaciones. Entonces, es un principio de corresponsabilidad de todo tipo de autoridades, el que, por ejemplo, los entes políticos obligados al cumplimiento de la paridad también, pero también este tipo de 3 de 3, son las fuerzas políticas, los partidos políticos, que regularmente nos dicen, yo no sabía que era deudor, yo no sabía que era misógino, yo no sabía que era agresor, y bueno, pues lo promovimos. Pues no,
También me parece que ahora el presidente Pedro Zamudio nos colocó algunos tiempos que a mí me gustaría colocarlos en favor antes de ese calendario electoral hacia enero, que todavía tenemos tiempo. Me parece que hay que hay que promover la firma de un pacto político con todas las fuerzas políticas para que, al igual cuando sucedió el 3 de 3, de transparencia, de rendición de cuentas y de no algún conflicto de interés, de igual forma me parece que hay que firmar: yo no soy acosador, yo no soy deudor, yo no soy agresor, y que tengamos también que transitar a que la carga de la prueba también coloque en el centro a los agresores y no siempre a las víctimas, que somos quienes tenemos que estar ahí comprobando que lo somos o no. Esto sin duda no significa que el 3 de 3 promueva un mecanismo violatorio de derechos humanos donde viole el principio de presunción de inocencia, sí, porque está muy claro y de verdad apreciamos muchísimo la inclusión de las propuestas que colocamos en la mesa junto con compañeras de distintas colectivas muy comprometidas con esto. Hoy el Estado de México tenga a nivel constitucional estos tres requisitos. Falta el de la administración pública y el Poder Judicial, pero les decimos que ya está inscrito. Sin embargo, nos parece muy prudente, y lo vamos a hacer también a nivel nacional. Quiero compartirles la noticia que junto con organizaciones de la sociedad civil, también para diferenciar el registro de agresores por razones políticas, ese es uno, vamos a convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil, activistas, a defensoras, a mujeres en general, a que si saben de algún caso de que ahora, porque nos tenemos que dar prisa para decirle a todo mundo, a todas las mujeres, los derechos políticos y electorales que tienen, pero también decirle: ojo, porque tu candidato de cualquier partido no puede ser agresor por razones políticas, pero tampoco por razones de género, pero tampoco por delitos sexuales, pero tampoco puede ser un deudor. Y si sabes de alguno, quiero decirles que contaremos con la asesoría, el acompañamiento y el empuje de la creadora del Mapa Nacional de Feminicidios, María Salguero, para construir este mapa desde la ciudadanía y desde el activismo, que coloque en el centro y visibilice que muchas de estas personas que pretenden hoy ser candidatas, que pretenden ser funcionarias, que pretenden continuar en el cargo y demás, han sido agresoras, deudoras o acosadoras. Y sabemos lo difícil que es para las mujeres probar un tema como el acoso, por ejemplo, o como distintas formas de violencia, y no apelamos a los periodicazos ni a las redes sociales, apelamos a las denuncias que estén hechas y realizadas ante las instancias pertinentes, porque vuelvo a repetir que el 3 de 3 de ninguna manera pretende violentar los derechos humanos de ninguna persona. En tercer y último lugar, colocar el asunto de los estándares de la función pública y de la ética pública, porque hasta el día de hoy se ha entendido como que si no robas, si no tienes un conflicto de interés, si no tienes ningún lazo con el crimen organizado o algún tema de corrupción, no hay problema. Puedes seguir en el cargo y estar en el cargo porque en esos estándares se mide la responsabilidad pública. Sin embargo, y atendiendo a un asunto de emergencia nacional, que el día de hoy me parece que las víctimas están hablando de la ausencia del Estado, de la ausencia de una política pública, del tema donde todas las autoridades tienen competencia, y ahí en el Estado habrá que entender que son los tres poderes en los tres niveles de gobierno, y que el 3 de 3 lo que coloca es, bueno, pues fortalezcamos las instituciones, pero no solamente con un marco jurídico, sino coloquemos requisitos que permitan que esas instituciones cumplan también con un carácter de corresponsabilidad para prevenir y atender la violencia. No queremos agresores en las instituciones, no queremos a los acosadores en las instituciones, no queremos a los deudores en las instituciones. No podemos pretender respaldar o resguardar un derecho en lo público que se violente en lo privado. Lo personal es político. Y aludiendo a cómo ha iniciado la causa del planteamiento, ampliación o profundización en el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres, fue así, diciendo que lo que pasaba atrás de cuatro paredes no era un asunto privado, sino de competencia pública y de responsabilidad social y de observancia general. Lo mismo en este caso. No queremos que nos legisle, que nos administre, que nos juzgue una persona que tenga algún antecedente o alguna sentencia que tenga que ver justo
con ser agresor en el ámbito privado. Y esto que estamos viendo no es ajeno. La emergencia nacional de todas las mujeres también tiene que ver con un pacto de impunidad. El tema de la corrupción a las mujeres se nos traduce en un asunto de impunidad cuando esas autoridades se vuelven cómplices de los agresores o revictimizan a las mujeres o no voltean a ver la necesidad. Entonces queremos contribuir, creemos que contribuimos de manera sustantiva en este problema al decir que esos ministerios públicos, que esos jueces, que esos magistrados, que esos regidores, que esos síndicos, que esos alcaldes, gobernadores, el presidente de la República, los senadores, los diputados federales, que los encargados de los órganos autónomos y todas las autoridades que tengan una responsabilidad pública y política atiendan también a su corresponsabilidad con los derechos humanos de las mujeres. Todo está relacionado y nos parece que solamente podremos hablar de una democracia sustantiva en la medida que se respeten los derechos humanos de las mujeres, pero en la medida que también todo mundo contribuya haciendo uso de su responsabilidad como parte de la institución del Estado, que es promover, proteger, garantizar y defender los derechos humanos de las mujeres. Y, por eso diferenciamos que el tema de la paridad debe, por un lado, colocar otras condiciones en la democracia, el tema de la erradicación de la violencia política también, pero que si esos hombres que apelan a poder gobernarnos, legislarnos, administrarnos, también cumplen con el requisito de no ser deudores, acosadores y agresores, también me parece que se fortalece la sociedad en su conjunto y se fortalece una cultura democrática, paritaria y libre de violencia. Ya conquistamos algo, nos falta más. Las mujeres lo queremos todo y lo queremos ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Indira. Como siempre, tus mensajes son muy inspiradores y nos alientan a seguir dando estas batallas. Bueno, quiero ahora dar la bienvenida y presentar a nuestra presidenta nacional del colectivo 50+1, a María Elena Orantes. Nena, gracias por acompañarnos. Y comentarte antes de darte la palabra que hay varios comentarios de la gente que nos sigue en Facebook sobre la necesidad de impulsar una educación de respeto a las mujeres, la solidaridad de género desde casa y en el ámbito público. Y quizá en tu participación podrías hacer alguna mención al respecto. Adelante, Nena, por favor. Muchas gracias, querida Laura. Es un gusto y un placer coincidir con todas y con todos ustedes en este importante arranque de foros virtuales que realizaremos con todas las presidentas de los capítulos, a quienes saludo y a quienes agradezco, por supuesto, siempre acoger estos temas con compromiso y con enorme responsabilidad. Quiero felicitarte a ti en lo personal por el gran trabajo que realizaste en un año que no fue fácil, en un año a donde viviste muchos de estos temas y a donde tu piel sintió justamente esta violencia que las mujeres que decidimos voluntariamente hacer esta hermosa carrera de la política nos enfrentamos todos los días. También pusiste en el tablero de la acción legislativa el tema de 3 de 3 contra la violencia y este es el inicio de lo que juntas, las mujeres, más allá de cualquier color, podemos lograr. Gracias, querida Laura. Ana Lilia, para mí es un enorme placer el que el día de hoy podamos iniciar, podamos dar las conclusiones de este importante foro que sé que traerá grandes resultados. Y traerá grandes resultados porque parte de la esencia y la misión de este colectivo 50+1 que visibiliza talentos y capacidades, pero que sobre todo honra la palabra de trabajar más allá de las diferencias con nuestras coincidencias. Y el logro de esto es una agenda plena, comprometida y, por supuesto, con la voz de la sociedad civil. Por eso, para nosotros, Indira, el que tú estés, el que tú a través del grupo y la organización de constituyentes pueda haber alzado la voz para un tema tan importante que visibiliza lo que ya no queremos, la violencia contra las mujeres. Llevamos muchas décadas haciendo eco del mismo discurso y seguimos hablando de lo mismo, la violencia contra las mujeres. Por eso, el día de hoy tenemos que generar nuevas estructuras.
Tenemos que cambiar nuestra cultura y nuestro chip para que a partir de hoy, esta elección que se avecina, por cierto, la más grande de la historia de este país, pueda contar con una paridad, la cual logramos juntas, las mujeres de México, la sociedad civil, las legisladoras, los gobiernos, y que la hemos aprobado, tiene que ser justa, tiene que ser libre, tiene que ser una paridad sin violencia. Y por eso atreverse a poder estar en los cargos de elección no es más que tener justamente esta plenitud de los derechos. Me encanta saludar a nuestros compañeros. Ana Lilia marcó esta mañana que el hecho de escuchar a los hombres hablar de los temas de mujeres es lo que va a hacer grande a este país. A este México nuestro que queremos con garras y con dientes defender y que todos los días ponemos nuestro mejor esfuerzo, pero solo juntos podemos lograrlo. El día de hoy escuché con profunda atención al presidente de Derechos Humanos, a quien además creo que tiene todísima la razón al hablar al respeto de los derechos humanos, al poder hablar de una violencia de género que amenaza a las personas y que además esto debe de dejar de ser discurso. No podemos estar hablando de discursos y que la violencia, lo decía el presidente, no se premie. Coincidimos plenamente en esto y claro, integrar un programa de capacitación es fundamental. Tienen que entender cuándo están agrediendo a una mujer, cuándo se está generando violencia política. Se tienen que conocer los marcos jurídicos porque para eso los hicimos. Los hicimos no para que estén adornos ni para que hayan más leyes, para las que estén, se utilicen y se utilicen bien a favor de las mujeres. A Ricardo Sodi me encantó escuchar. Creo que educar es la base de la construcción de la familia y somos unas convencidas de ello. La cultura de la denuncia es justamente la que podemos y la que debemos poner y exigir de hoy en adelante. Nadie puede tener miedo de poder denunciar lo que está sucediendo en el día a día de nuestra acción, porque las mujeres realizan muchas actividades el día. Desde que comienza el día tienen distintas labores en las que, por cierto, todas la hacen bien. Y esto es una nueva modalidad que permite el ejercicio laboral sin miedo, sin temores, sin agresión, sin violencia y sin acoso. Es importante que todas estas transformaciones de las mujeres que han surgido desde la sociedad civil, como lo ha hecho Indira y distintas organizaciones y a la cual estamos complacidas y comprometidas desde 50+1 a poderlas realizar. Es importante lo que decía el magistrado Zamudio, lo que se dio de la resolución en la sala Oaxaca, marcó sin duda alguna una nueva temática y marcó también el hecho de que hoy tu denuncia sí vale. Porque quienes hemos hecho política hace muchos años nos hemos enfrentado justamente con argumentos que no nos los podían atender como válidos si estaban viviéndose día a día. Qué bueno que las cosas hayan cambiado, qué bueno que el piso esté más parejo, qué bueno que la violencia política se haya armonizado en esta reforma a lo largo y a lo ancho del país. Y qué bueno, Indira, que esta vocación democrática pueda erradicar este combate a la violencia que durante muchos años hemos alzado la voz. Nos ha dolido la garganta sin que hoy suene a un síntoma de COVID, porque lo que hemos hecho es en verdad alzar a gritos lo que tantas mujeres a través de nuestra representación nos han encargado. ¿Cuántas mujeres son lastimadas? ¿Cuántas mujeres son violadas? ¿Cuántas mujeres mueren día a día? Son asesinadas, pero lo peor, ¿cuántas mujeres viven con el agresor todos los días? Lo importante de esto no es ascender a un cargo por tu capacidad y tu preparación, pero lo terrible es que te acosen para que tengas que hacer algo que no quieres para alcanzar un nivel que por dignidad te corresponde. Es muy importante que a partir de hoy se sepa que nunca más habrán mujeres que estén solas. Porque si tocan a una mujer, lo hemos dicho infinidad de ocasiones, todas alzaremos nuestra voz porque estarán golpeando a un gremio que no solo representa más de la mitad de la población, sino que son aquellas que su palabra, la palabra de mujer, se ejerce completamente todos los días. Ya no queremos deudores.
hombres irresponsables y candiles de la calle, que deben y que no comprometen su paternidad con responsabilidad, que dejan solas a las mujeres en los momentos más álgidos de la vida, y esos que no pueden cumplir con la obligación de ser padres y son deudores, no podrán estar en ningún cargo, en ningún orden de gobierno y en ninguna representación de concurso. No podrán haber agresores sexuales, no podrán haber violentadores en cualquier tipo de violencia. No puedo imaginar a aquellos que están tomando decisiones en su municipio, en un estado, haciendo una iniciativa de ley y actuando en lo privado con alguno de estos requisitos antes mencionados. Es muy importante que María se sume, porque al logro de este mapa de feminicidios, lograr que hoy tengamos también un mapa de deudores, de agresores y de acosadores, nos hará tener mayor libertad y poder tener de alguna manera mayor éxito en nuestras funciones. Yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes que el día de hoy nos permitan estar en su hogar. Han sido muchas las preguntas y, por supuesto, creo que uno de nuestros mayores compromisos es decirles que desde la sociedad civil, en este colectivo 50+1, donde mujeres de todos los partidos nos hemos dado cita. Y nos hemos dado cita para que nuestra coincidencia marque una agenda que cambie la historia de este país. De este México que a gritos pide seguridad, que suba la economía, que se persiga a las gentes que agreden a las familias y que podamos encontrar lo bello que es lo pluriétnico, pero sin violencia, la cultura, que cuidemos nuestro medio ambiente y que sobre todo podamos rescatar de alguna manera la libertad de las mujeres. Aquellas que desde 1923 y 1925, con miedo pero atrevidas, alzaron su voz. Y en los congresos feministas lograron la conquista del sufragio para que 1953 fuera distinto al año venidero y México cambiara su historia. Esos derechos que nos corresponden son justamente los derechos que hoy ponemos a la disposición. Los derechos que hoy tenemos para arrancar esta gira virtual que hoy, con beneplácito digo que ha sido de profundo éxito. Ana Lilia, como siempre, ha puesto el dedo en el renglón. Laura lo puso en el Congreso de la Unión. Las compañeras diputadas, que son presidentas de los capítulos, tienen un gran compromiso por comenzar. Y pues contigo, Indira, ya apreciamos muchísimo al presidente del Instituto Electoral del Estado de México y aceptamos la invitación de que nos acompañen los presidentes de los OPLES en los distintos estados, porque su visión, su participación y su punto de vista es elemental para poder cambiar la historia. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes, y no podemos seguir teniendo un país con deudores, con agresores y con acosadores. Exigimos y pedimos respeto a los derechos humanos de las mujeres. Los derechos más humanos son esos, que permitan a las mujeres transitar con libertad. Muchísimas gracias y muchas felicidades al inicio de lo que serán foros importantísimos en todo el país. Gracias, líder. Gracias al presidente del Poder Judicial, a Ricardo Sodi, a Pedro Zamudio, quien encabeza el Instituto Electoral del Estado de México, y a Jorge Olvera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias a todas por hacer esto posible. Bueno, pues el buen juez por su casa empieza. También el buen presidente municipal, también el buen... Y luego, pues seguiremos en todos los estados esta iniciativa que queremos concretar en una legislación federal. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, felicidades. Muchas felicidades, gracias, nos vemos. Felicidades, muchas gracias. Qué buenísimo el foro, de veras, felicidades. A ustedes.